Buenos días tengan todos ustedes. De acuerdo a lo programado para el Congreso, vamos a platicar algunos aspectos importantes sobre el ultrasonido venoso de miembros inferiores. Como todos ustedes saben, la utilidad práctica que tiene el ultrasonido radica fundamentalmente por su carácter de ser un método no invasivo. Pero hay muchas otras preguntas y muchos aspectos técnicos alrededor de lo que se ha venido generando y de las novedades de la mano, evidentemente, de la tecnología que posiciona el ultrasonido venoso como el primer método o el método de elección ante cualquier condición patológica que afecte al sistema venoso. Entonces hay varias preguntas que podemos hacernos. Y la primera es, digo, considerando la evolución tan rápida cómo ha venido desplazando esta metodología a métodos que antes se utilizaban, métodos contrastados como la flebografía, el mismo ultrasonido en sus inicios se ha modificado. ¿Cómo, cuándo y por qué está indicado efectuar un ultrasonido venoso? Para esto es sumamente importante considerar el conocimiento lo más exacto posible de la anatomía y de la fisiología venosa. Otra cosa muy importante es, cualquier equipo tiene la capacidad, cualquier plataforma ecográfica tiene la capacidad para hacer un ultrasonido venoso de calidad. Es algo que yo me tengo que preguntar. Es el léxico utilizado anteriormente para describir los hallazgos sigue siendo útil o ya no es útil. ¿Y cuáles son los principales aspectos de esta metodología que es muy práctica, muy manual, muy del operador, para poder efectuar una exploración completa de todo el sistema y llegar al punto de verter a través de una expresión escrita los resultados siguiendo un protocolo? Son muchas las cosas que tenemos que considerar. Y si bien es cierto que en esta charla tengo considerado algo así como 45 minutos, pudiéramos pasarnos gran parte de la mañana platicando única y exclusivamente de algunos aspectos, en particular de cada una de esta charla. Cuando esta fotografía de este torero esperando a Puerta Gallola, hincado al toro, trata de simular también cuál es el estatus mental de nosotros cuando recibimos a un paciente. Realmente no sabemos cómo va a llegar, qué tan deteriorado pueda estar su sistema venoso, qué tan afectado, cuál ha sido la evolución, si ha llevado un tratamiento previo, ¿no? Entonces, realmente es así, o sea, el paciente va a entrar al consultorio y nosotros no sabemos cuáles son sus características y sus condiciones. Por eso es importante estar preparado. Entonces, para responder estas primeras preguntas de cómo, cuándo y por qué, existen guías. El Instituto Americano de Ultrasonido en Medicina tiene a la disposición de cualquiera que lo quiera revisar guías prácticas para efectuar un ultrasonido venoso de los miembros inferiores en su página. Y en los diferentes apartados que nos habla en la introducción al respecto del léxico, cuáles son las competencias y las responsabilidades médicas que nosotros como exploradores, como
hacemos de nosotros, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad médico-legal al efecto ultrasonado. ¿Cuáles son las principales indicaciones? ¿Qué características tiene que tener una solicitud? Como todos sabemos, bueno, debe tener datos referentes a la historia natural, a la historia clínica del paciente, los datos del el nombre completo, la edad, se puede un pequeño resumen clínico y de ser posible, dentro de la clasificación de SEAP, en dónde está situado desde el punto de vista clínico, si es C0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, y nosotros también, de la misma manera, hay aspectos en la redacción a través de las cuales en un léxico universal podemos o debemos hacernos entender a través de un documento. De las indicaciones, pues son varias y podemos enumerar quizá algunas otras, pero las principales están a la vista en la diapositiva. El diagnóstico o exclusión de trombosis venosa profunda, la evaluación de insuficiencia venosa crónica, que puede ser, la insuficiencia venosa puede ser superficial, puede ser profunda, o puede ser perforante, o puede ser una combinación de cualquiera de las que acabo de mencionar. Otra es la investigación sobre la recurrencia varicosa o el síndrome postrombótico. Otra es, está indicado en algunos casos, la evaluación de las venas perforantes y su marcaje. También está indicado un ultrasonido venoso de miembros inferiores en aquellos pacientes que están en protocolo por sospecha de tromboembolismo pulmonar o porque han padecido un cuadro de trombosis venosa, un cuadro de tromboembolismo pulmonar. Entonces también está indicado efectuarlo. Algunas otras más es en la evaluación de anomalías cuyo origen podría ser venoso y que no sabemos exactamente si lo tiene o no lo tiene, o comparte con alguna alteración arterial o neuropática la presencia de, por ejemplo, úlceras en las extremidades inferiores o cambios tróficos o el edema. Otra indicación es la respuesta al tratamiento anticoagulante. Y previo a una cirugía, el marcaje venoso para cirugía, que puede ser con láser o puede ser con radiofrecuencia. Las características ecográficas normales son la base para nosotros poder discriminar entre lo normal y lo anormal. Las principales características desde el punto de vista del ultrasonido en escala de grises es que las venas tienen una pared delgada, una superficie regular, su lumen es anecoico, este lumen es compresible, son estructuras valvuladas, mismas que pueden ser documentadas, el movimiento de estas, la funcionalidad de estas o no, así como determinar su número y sus características con respecto al calibre del segmento o el territorio venoso que ocupa. Desde el punto de vista del Doppler espectral, bueno, o con color, es que es un flujo espontáneo, fásico, unidireccional y cardiópeto, viene de la periferia al centro, viene de la superficie a la profundidad. Esa es la dirección que tiene el sistema venoso y que se suspende con Valsalva. Entonces, solamente a modo de recordarlo. Muchos de los protocolos que hacemos, la mayoría de nosotros empezamos en la ingle, terminamos en el tobillo. Entonces aquí algunas de las características que yo les mencionaba son estructuras de paredes bien definidas, con un lumen anecoico, que son compresibles. Entonces aquí sin compresión a nivel de la ingle, la vena femoral común, la arteria femoral superficial, la arteria femoral profunda, y aquí con compresión se comprime en su totalidad la vena femoral común. Y también con una mnemotecnia se habla de que, bueno, es una imagen del ratón Mickey, la que queda representada por las estructuras que acabo de mencionarles. Otra cosa importante es que esta característica de normalidad, de ser una estructura compresible, entre más sea el calibre de las estructuras, en este caso las estructuras venosas que se encuentran en el músculo, podemos ir haciendo compresión
secuencial intermitente sobre la vena femoral común y sobre todo el trayecto de la vena femoral para confirmar su patencia. Entonces, con el Doppler espectral encontramos que el flujo es espontáneo, cursa por debajo de la línea de base, se está alejando del transductor, es respiratorio fásico, nosotros inspiramos, es el retorno venoso, expiramos y este se incrementa. En alguna parte de la literatura se hablaba de la aumentación. La aumentación es efectuar maniobras de compresión externa a nivel distal en la pierna, mientras están explorando territorios o segmentos más proximales. Esta maniobra actualmente está en desuso y ha sido modificada, ha sido sustituida por las maniobras provocativas mismas de las que vamos a hablar un poco más adelante. Y otra característica del flujo venoso es que es unidireccional. Se mantiene siempre por debajo de la línea de base, esto quiere decir que se dirige siempre hacia el corazón, siempre de la periferia al centro, siempre de la superficie a la profundidad en el caso de también las venas perforantes tiene una orientación de cardiópeta. Y con color, bueno, pues vemos esto, lo que se aleja del transductor, en el vaso queda representado en azul, y de igual manera, mentalmente, porque esta característica de ponerlo en rojo o en azul es arbitraria, nosotros manejamos a nuestro placer esta disposición de la caja de color, tratamos de hacer también una representación mental de que pues, lo azul es venoso, que lo rojo es arterial, aunque realmente es la dirección como todos ustedes saben, es la dirección con respecto al transductor, lo que se acerca o lo que se aleja del mismo. Algo que las distingue a las venas de las arterias es un sistema que tiene en su interior complejos valvulares, válvulas dispuestas en una forma constante en muchos casos, dentro de su lumen, que fragmenta la columna sanguínea de volumen y de presión, favoreciendo con esto el retorno venoso, dirigiéndola en un solo sentido. Entonces, son repliegues de tejido conjuntivo que orientan estos caudales en un solo sentido, como ya lo mencionamos. Eso es. Entonces, las válvulas de las venas de las extremidades inferiores, y esto es algo interesante, muy interesante, se abren y cierran con una frecuencia que ronda entre los 30 y los 40 ciclos por minuto en posición supina. Y esto lo subrayo. Y en bipedestación, 20. Por ahí más o menos 20 veces se abren y se cierran las válvulas. El ciclo de la válvula se puede definir en 4 segmentos. El más importante son la fase de equilibrio y la de cierre. En el de equilibrio las válvulas están abiertas, pero no opuestas a la pared venosa, causando un estrechamiento luminal más o menos de un 50%. Esto provoca una aceleración del flujo en la cúspide, en el vórtice, condicionando con ello una separación del flujo en el borde delantero que conduce a la formación de vórtices en el seno de las válvulas. Entonces, con esto, ¿qué es lo que ganamos? Bueno, el flujo anterógrado normal de las válvulas están abiertas. Con un flujo anterógrado normal, estas, en solo sentido, bueno, pues hay apertura. El cierre de la válvula se inicia con la inversión del gradiente de presión transvalvular y a medida que este gradiente de presión aumenta gradualmente, inicialmente hay un periodo breve de reflujo o de flujo retrógrado hasta que el gradiente sea lo suficiente como para causar el cierre de la válvula. Más que el simple cese del flujo anterógrado, el cierre de la válvula requiere flujo retrógrado de velocidad suficiente para coaptar completamente las cúspides. Se habla de que la velocidad requerida para asegurar el cierre completo de la válvula parece ser de 30 centímetros por segundo y el 95% de las válvulas normales cierran en menos de medio segundo.
Entonces, también aprovecho la ocasión para mencionarles que la hemodinamia, condiciones normales, se genera con el paciente en bipedestación. Muchas de estas, entre muchas otras cosas, como muchos otros factores, fuerzas que favorecen el retorno venoso, este tipo de eventos, algunos de ellos quedan abolidos cuando el paciente queda en posición de decúbito. El paciente se recuesta. Entonces, no sé, este equilibrio de fuerzas no es el mismo con el paciente en decúbito, motivo por el cual, si nosotros vamos a efectuar un ultrasonido venoso de los miembros inferiores, lo correcto, lo ideal, lo fisiológico es explorar al paciente de pie. No semisentado, no en semifowler. Esto particularmente cuando a mí me interesa hacer una exploración con la finalidad de descartar o de clasificar un paciente que por sus manifestaciones clínicas tiene la posibilidad de padecer insuficiencia venosa. Entonces, es ahí, en ese tipo de pacientes, cuando la posición de bipedestación resulta importante, muy importante explorar a los pacientes de esta manera. El sistema venoso es muy amplio. Tenemos un sistema venoso superficial y tenemos un sistema venoso profundo. El sistema venoso profundo tiene la capacidad de manejar mayores volúmenes por el calibre que tiene. Entonces, y queda representado por la vena ilíaca externa, la vena femoral común, la confluencia femoral, dada por la vena femoral profunda y la vena femoral, la vena poplitea, y por debajo de la rodilla, las venas axiales, que son las venas tibiales anterior, tibiales posteriores y peroneas. Y las venas de la pantorrilla, de la musculatura sólea y gastrocnемia, las venas surales, que en su conjunto se denominan surales. Y un sistema superficial que está dado particularmente por dos sistemas: el sistema venoso de la vena safena mayor y el de la vena safena menor. Sin olvidar que hay un tercer sistema que interconecta al sistema superficial con el sistema profundo, denominado sistema venoso perforante. Y aquí puede haber ciertas confusiones, porque hay gentes que piensan que venas perforantes es igual que venas comunicantes, y es una equivocación. Las venas comunicantes son estructuras venosas que conectan a dos o más elementos anatómicos venosos en el mismo sistema, superficial con superficial, profundo con profundo. Y las venas perforantes comunican a una estructura superficial con una estructura venosa en el sistema venoso profundo. El ultrasonido tiene la capacidad, por poder discriminar, de caracterizar los tejidos adyacentes a las estructuras venosas y poder saber con exactitud si lo que estamos evaluando es superficial o es profundo. Ahora bien, el sistema venoso superficial está compuesto por un sistema epifacial y un eje safeno, en este caso separados por la fascia safena. Y el sistema venoso superficial queda separado del profundo por la fascia muscular. ¿Cómo hacemos este tipo de exploraciones? Bueno, empezamos con el paciente debidamente informado de lo que vamos a efectuar. El paciente tiene que estar enterado que este tipo de exploraciones se efectúan
de pie, para lo cual disponemos de una serie de medidas que aseguren que el paciente se sienta confortable, que se sienta en un medio en el que el medio ambiente alrededor de él es un medio tibio, no hace frío, que no hay calor, que el gel no está frío, que no lo vamos a lastimar y que le vamos a pedir algunas maniobras, que son las maniobras provocativas, que enseguida se las voy a explorar, se las voy a recordar, por qué las utilizamos, por qué es preferible y fisiológico utilizarlas. Entonces, bueno, siempre empezamos a nivel inguinal con el transductor en eje corto. Es otra de las cosas que es importante considerar. Aquí no hay longitudinal y transversal. Aquí hablamos en ultrasonido venoso, en flebología de eje corto y eje largo. Entonces empezamos en eje corto y esta es la imagen que nos encontramos. Unión safenofemoral en eje corto, vena femoral, los componentes arteriales femorales, arteria femoral superficial, arteria femoral profunda y la vena femoral. Eso es lo que encontramos cuando ponemos el transductor. Entonces, ahí empezamos nuestra exploración. Y vemos todas estas estructuras. Hacemos la compresión correspondiente, manteniendo siempre el objetivo al centro del transductor, sin lastimar al paciente. Entonces, así es como empezamos. Hacemos esta evaluación. Y esta evaluación muy proximal también nos permite ver no solamente la vena femoral, sino también el extremo distal de la vena ilíaca externa. Giramos a eje largo y encontramos la unión safenofemoral. Unión safenofemoral que está compuesta por dos aparatos valvulares, el aparato valvular terminal y el preterminal. Debemos evaluarlos. Tenemos que hacer una exploración en escala de grises con valsalva máxima para poder obtener el calibre del componente valvular terminal y en las mismas condiciones del preterminal. Hay una distancia más o menos promedio que va de 3 a 5 centímetros entre el complejo valvular terminal y el preterminal. Y una evaluación funcional utilizando Doppler color. Le pedimos al paciente que haga maniobra de valsalva y lo que tiene que hacer durante la maniobra de valsalva es cese el retorno venoso. Cuando el paciente suspende la maniobra de valsalva, viene el retorno venoso y tenemos que verlo como en la imagen de la derecha. Giramos en eje largo y encontramos la confluencia femoral y la seguimos. Y aquí va a predominar o va a tener una mayor utilidad las imágenes que generamos en eje corto. Pero en eje largo podemos ver claramente, no es una bifurcación, es una confluencia, porque la sangre venosa viene de regreso hacia el corazón derecho y es un punto de encuentro. La confluencia de la vena femoral y la vena femoral profunda van a originar a la vena femoral común. Entonces, esta es la confluencia femoral. La bifurcación es la arteria, pero esta es la confluencia de estos elementos. Y evidentemente que hacemos una evaluación de sus características en escala de grises. Cómo está su pared, cómo está el lumen, que la compresión sea íntegra, que sea completa y satisfactoria. Y con color, le pedimos al paciente nuevamente que haga maniobra de valsalva, la vena se distiende y cuando el paciente suspende la valsalva, viene el retorno venoso y vemos un llenado uniforme de todos los elementos venosos en la región que estamos explorando. Importante, muy importante tener en cuenta, considerar que podemos encontrar en el sistema venoso una gran cantidad de variantes anatómicas. Y tan importante es tenerlo considerado que si lo pasamos por alto, estamos cometiendo primero un error diagnóstico. Y otra, este tipo de variantes anatómicas resultan
frecuentes en un gran número de la población. Por ejemplo, esta es la vena femoral común, esta es la vena femoral profunda, y más o menos en la unión del tercio medio con el proximal, encontramos con cierta frecuencia, hasta en el 28-30% de los pacientes, esta condición. Duplicación de la vena femoral, que dicho sea de paso es la variante anatómica más frecuente del sistema venoso profundo. Entonces, si no la tenemos presente siempre, pues se nos puede escapar. Otra de las características que tiene es que es unilateral y es asimétrica. Siempre uno de los ramos tiene más calibre. Entonces, unilateral y asimétrica. Duplicación de la vena femoral. Y complementariamente, también obtener imágenes complementarias tanto en eje corto como en eje largo. Después, con el paciente debidamente explorado a nivel desde la ingle hasta la rodilla, por la cara interna de la pierna, le pedimos al paciente que se gire y de esta manera obtenemos primero en eje corto la evaluación y la disposición espacial que tiene la arteria poplitea con respecto a la vena y al nervio ciático. Aquí hay varias estructuras que debemos de evaluar. Entonces, es así como lo vemos, pasamos a eje largo y complementamos nuestras zonas. En eje corto, bueno, igual arteria y vena. La vena se comprime, la vena suspende su retorno venoso con la valsalva y esta se incrementa cuando suspendemos la valsalva. Y después en eje largo, siempre vamos a explorar, es un segmento largo, más o menos de 35 centímetros, que lo vamos a valorar en toda su extensión. Vemos sus paredes, vemos su lumen, lo vemos en escala de grises y lo vemos con color, orientando la caja de color en la dirección que se encuentra el ángulo de ataque. Después pasamos a la exploración de las venas tanto axiales como musculares, o sea, las venas profundas de la pierna. Y también es importante recordar que así como por arriba de la rodilla una vena acompaña a una arteria, en este caso la arteria femoral común acompaña a la vena femoral común en una buena parte de su trayecto, la vena femoral acompaña a la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda acompaña a la vena femoral profunda. En el segmento popliteo igual, una vena acompaña a una arteria. Eso es lo común. Pero por debajo de la rodilla, generalmente encontramos que un 70-80% de los pacientes tienen esta disposición, este morfotipo. Dos venas acompañan a una arteria. Aquí estamos en el compartimiento anterior, vena tibial anterior, y así la vemos. Siempre empezamos en eje corto, y así la seguimos. Este es el borde anterior de la tibia, sus relaciones anatómicas en el compartimiento anterior. Después, las venas tibiales posteriores, en el segmento posterior y medial. Dos venas acompañan una arteria. Hacemos compresión. Como el paciente está de pie, pues las venas se distienden. Es muchísimo más fácil la evaluación. Si a eso lo agregamos que podemos hacer zoom, si a esto le agregamos que las maniobras provocativas en este tipo de territorios que tienen bajas velocidades pueden ser evaluados de mejor forma cuando el paciente hace dorsiflexión de los dedos del pie o parana, que simulan o que dan origen a la contracción y a la relajación de la musculatura de la pántora, y esto es una fase sistólica y una fase diastólica de el retorno venoso asociado.
Y las venas peroneas, la disposición es la misma. 70-80% de los pacientes, 2 venas peroneas acompañan una arteria tibial posterior. Y dicho sea de paso, la arteria o los componentes o las referencias vasculares son de gran utilidad también para la identificación de estas venas que, si bien es cierto que la tibial posterior tiene más calibre que la tibial anterior y que la peronea, porque recoge el 90% del retorno venoso del pie, junto con los elementos o las referencias no vasculares, nos permiten hacer una clara discriminación, no solamente de las estructuras que estamos explorando, sino del entorno. Y también, como les mencionaba, hay una gran cantidad de variantes anatómicas, y las variantes podemos encontrarlas así. Podemos encontrar 3 venas acompañando una arteria, eso más o menos lo podemos encontrar en algo así como 15% de la población. Entonces, atentos con esta otra, con ese morfotipo, 3 venas acompañando a una arteria. Esto se ve más frecuentemente en la tibial posterior. Y más frecuentemente en la tibial anterior, una sola vena acompañando a una arteria. Una vena acompañando a una arteria. Entonces, consideremos siempre estas variantes anatómicas. Hagamos un repaso de la literatura. Siempre trato de que estemos familiarizados con muchos aspectos técnicos de la exploración, anatómicos, finos, y esto lo podemos encontrar en el libro del doctor Miguel Óbolo. Está compuesto por, bueno, muchos de ustedes lo conocen, 422 páginas en su segunda edición en español, la primera en inglés, 619 esquemas a color, 866 imágenes diagnósticos, 84 fotografías clínicas. Es un texto muy importante, escrito con una gente con toda la experiencia, que es el maestro, el doctor Miguel Óbolo. Bueno, y luego los plexos urales. Bueno, aquí también sucede lo mismo. Referencias anatómicas vasculares como las arterias urales nos permiten, y claro, los grupos musculares que los contienen, nos permiten la identificación tanto de los plexos sóleos, de las venas, de las venas gastrocnemias, como de las venas soleales, que en su conjunto se denominan plexos surales. Y con el paciente de pie, pues estas se distienden, estas son lagos, son sacos ciegos que no se continúan y que tienen la capacidad de albergar volúmenes importantes. Y su evaluación requiere efectuarlo tanto en la fase muscular de contracción y en la de la relajación. Y el sistema venoso superficial, bueno, pues ya todos ustedes lo saben: fascia safena, fascia muscular. Este es el ojo safeno. También podemos encontrar variantes anatómicas en el sistema venoso superficial. Dicho sea de paso, esto es a nivel del muslo, como el tejido tiene mayor volumen, y a nivel de la pierna, a nivel del ángulo tibio gastrocnemio, podemos encontrar la fascia safena, la fascia muscular y la imagen que representa la vena safena mayor en su segmento infragenicular. Y la vena safena menor, que tiene su origen en el borde posterior del malleolo lateral y que asciende para tener 3 posibilidades: formar la unión safeno-poplitea, tener extensión craneal al muslo, o comunicarse con la vena safena mayor a través de la vena de Giacomini. Entonces, así vemos la vena safena mayor, fascia safena, fascia muscular. En la porción infrapatelar, el ángulo tibio gastrocnemio, fascia safena, fascia muscular, y el calibre de la misma. Lo confirmamos porque se comprime.
Pero también podemos encontrar variantes anatómicas. Vean el caliz, fascia safena, fascia muscular, y vean este caliz. Este es a nivel del muslo, la porción suprapatelar, la safena mayor. Y el mismo paciente, este es en otro segmento del muslo en el lado derecho, un poco más abajo, y vean las características de la vena safena en el muslo contralateral. Hay una diferencia importante. Entonces, muchos pacientes también, algo así como 20% de los pacientes, tienen esta variante anatómica, que es la variante anatómica más frecuente en el sistema venoso superficial, es la hipoplasia segmentaria de la vena safena mayor. Tenemos que hacer la exploración de la totalidad del sistema venoso superficial, del profundo y del perforante. Si alguno de estos elementos anatómicos no se explora, porque, por el motivo que ustedes me digan, porque nosotros consideramos que es suficiente con eso, pues no, estamos cometiendo un error. Entonces, solamente algunos no es suficiente. Para mejorar nuestro resultado necesitamos toda la información. Toda la información. Por lo tanto, requerimos también la exploración del sistema venoso perforante y la totalidad de lo que yo les acabo de mencionar. Para lo cual es importante tener el equipamiento adecuado. ¿Qué características tiene que tener esto? Bueno, pues tenemos que tener un equipo que tenga diferentes transductores. Nosotros generalmente estas exploraciones las efectuamos con un transductor lineal superior a 5 MHz, que tenga escala de grises con un amplio rango dinámico, alta resolución, no solamente espacial, sino alta resolución lateral también. Doppler color, Power Angiodoppler, Doppler espectral, para hacer una evaluación integral de todo el sistema venoso en un tiempo prudente y considerado, que se irá afinando para poder obtener la totalidad de la exploración. Cabe la posibilidad que al acabar de explorar al paciente, tendríamos, de acuerdo a los hallazgos más proximales, también tener que efectuar adicionalmente una evaluación abdominal utilizando un transductor convexo. Entonces, eso es importante también tener. Y como ya se les mencionaba, hay algunos aspectos al respecto del lenguaje, como puede ser que aquí no hay longitudinal y transversal, es un eje largo y es un eje corto, porque las venas no cursan paralelas al eje sagital del cuerpo, ¿no? Entonces es importante. Con respecto a la posición del paciente, este tipo de exploraciones, salvo algunas honrosas excepciones, deberán hacerse con el paciente de pie. Ella aclaro y lo subrayo. Más si el paciente tiene la posibilidad de padecer insuficiencia venosa crónica en un estadio de C3 a C6. Eso es importante. Inclusive para estadios C1 o C2, bueno, a veces nos llevamos a sorpresas que clínicamente no hay mucho y encontramos hallazgos o variantes anatómicas que son importantes de aclarar y que solamente las podemos hacer con el paciente. Entonces, una plataforma flebológica que tiene 50 centímetros de altura, 70 centímetros por lado en su superficie superior, y una andadera de aluminio que asegura que el paciente se sienta más seguro. Aunque también hay dispositivos que se pueden encontrar en el mercado que cumplen exactamente el mismo objetivo. Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Utilizamos maniobras provocativas. Valsalva, dorsiflexión de los dedos del pie y maniobra de parar. Es así como lo hacemos. Le pedimos al paciente que haga fuerza con el abdomen, que utilizando palabras que él entienda,
que ponga el abdomen duro para afuera. Entonces, es más, ponemos la mano en el abdomen del paciente y corroboramos que efectivamente el paciente está haciendo fuerza. Entonces, sabe que le vamos a pedir Valsalva y que le vamos a pedir dorsiflexión de los dedos del pie. Entonces, le pedimos al paciente que puje. Le pedimos que levante los dedos del pie al paciente. Aquí algo. Y después que haga, perdón, una disculpa aquí. Y que haga, entonces, Valsalva, dorsiflexión de los dedos del pie y maniobra de Paraná. Y hay maniobras sucedáneas, como puede ser la maniobra de báscula, que el paciente se bascula lateralmente cuando estamos explorando el hueco popliteo o estamos explorando la pantorrilla. Nos le pedimos al paciente que levante los dedos del pie, hay contracción de la musculatura de la pantorrilla y baja, hay relajación. Después le pedimos al paciente que apoye el peso del cuerpo sobre la extremidad que estamos explorando, maniobra de Paraná. Entonces, el paciente se recarga sobre la extremidad, hay contracción isométrica de la musculatura del muslo y de la pantorrilla. Este es particularmente útil cuando estamos explorando venas profundas en la pierna y perforantes. Todo este tipo de evaluación integral que va de la mano además de la interpretación, en muchos casos puede ir acompañada, si es que así se solicita por el angiólogo, de una cartografía venosa hemodinámica, donde a través de un código de colores y una serie de indicaciones con respecto a la dirección del flujo, nosotros dejamos evidencia de la exploración y de nuestra interpretación. Entonces, el protocolo completo, desde la ingle hasta el tobillo, implica la evaluación tanto en eje corto como en eje largo o maniobras o abordajes complementarios de todas las estructuras venosas, tanto el sistema superficial, el sistema venoso profundo y perforante, considerando además lo anormal y las variantes. Entonces, eso es muy importante para hacernos entender. Y claro, mantener una comunicación estrecha con el médico referente, con el angiólogo. Al respecto de los pitfalls, nosotros podemos cometer errores si no hacemos una exploración completa. A nivel inguinal, por ejemplo, podemos ver una imagen como esta. Podemos pensar que es una estructura venosa ocupada en eje corto, en eje largo, y esto puede ser la fascia safena y la fascia muscular, cuando realmente de lo que se trata son adenomegalias. Es frecuente encontrar adenomegalias, no solamente a nivel inguinal, sino a veces en algunas ocasiones a nivel popliteo, pero es más frecuente a nivel inguinal. En el grupo inguinal y subinguinal podemos encontrar este tipo de estructuras, a veces con tamaño considerable, que juegan un papel importante particularmente cuando se habla de recurrencia varicosa. O algunas otras estructuras también pudieran simular estructuras venosas, como puede ser un quiste de Baker, que puede tener diferentes morfologías, tamaños, dimensiones. Es importante familiarizarnos con el aspecto clínico y considerar siempre tener presente esta clasificación de SEAP, el aspecto clínico, el aumento de volumen, etc. Pero este tipo de aspectos también clínicos del paciente, los antecedentes, la historia, por qué llegó, qué evolución ha tenido, es algo con lo cual tenemos que estar también familiarizados. Y hoy afortunadamente contamos con otras alternativas complementarias al ultrasonido, como es la elastografía. La elastografía en este caso semicuantitativa y cualitativa, para poder ofrecer información adicional respecto de lesiones musculoesqueléticas, asociadas o no a trastornos venosos.
Podemos decir en conclusión que el ultrasonido venoso de los miembros inferiores tiene una alta sensibilidad y especificidad para la evaluación de este. Que si bien es un método operador dependiente, nosotros mejoraremos nuestro expertise en la medida que nosotros hagamos más pacientes, nos familiaricemos más con el aspecto clínico, con la exploración, con la fisiopatología de la enfermedad venosa, con las variantes anatómicas, con la optimización de la imagen en escala de grises o en color. Y que tiene ventajas comparado con otras metodologías. Al ser un método no invasivo, está exento de radiación ionizante, de aplicación de medios de contraste, es un método accesible, es un método reproducible. Hoy podemos llevar el equipo a la cama del paciente. Está ahí hoy muy, no quiero utilizar esta palabra de moda, sino está muy socorrido, está muy bien documentado, que el ultrasonido point of care permite a no imagenólogos tener a su disposición un equipo de ultrasonido para hacer el diagnóstico y tomar medidas inmediatas cuando un paciente ingresa por una sala de urgencias. Y claro, también, ya lo dije en un inicio, es de gran utilidad como guía sonográfica para efectuar cirugía ya sea por láser o por radiofrecuencia. Entonces, yo los invito a que pues, se familiaricen más, que mantengan más contacto con el médico referente para que tengamos mejores resultados. Llevemos esto a la práctica a través de una rutina diaria en beneficio de nuestros pacientes. Y lo tengamos presente de memoria la clasificación inicial. Muchas gracias por su atención.